Amén. Quiero que lea conmigo. Diga, el entendimiento de la palabra por la revelación del Espíritu. El entendimiento de la palabra por la revelación del Espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre, a quien pertenece la gloria. Estoy en el libro de Efesios 1:7. ¿Puede leer conmigo el libro de Efesios 1:7? Vamos a leer conmigo en hebreo, en el libro de Efesios 1:7. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien pertenece la gloria, os otorgue un espíritu de sabiduría, diga sabiduría, y de revelación, que os haga conocer su palabra. Espíritu de sabiduría y de revelación. Dios da, puede sentarse, Dios da a su pueblo espíritu de sabiduría y de revelación. Todo el pueblo de Dios, la iglesia a nivel general, debe entrar en adoptar ese espíritu de sabiduría y de revelación de la palabra de Dios. La palabra es el pensamiento de Dios. Es como Dios se concibe, como Dios se describe, y es como Dios quiere que le adoremos a través de la palabra. Diga, el entendimiento por la revelación de la palabra. Diga, viviendo la vida espiritual por la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando una iglesia se ocupa en buscar la palabra, cuando una gente se ocupa en entender la palabra, cuando una gente se ocupa en doctrinarse, capacitarse, le interesa lo de Dios, comienzan los pensamientos negativos a huir, comienza la enfermedad a huir, comienza un nuevo programa, comienza el software, le dicen así, a lo que almacena, comienza a cambiar todo lo que hay en su mente comienza a cambiar, porque los pensamientos que él está adquiriendo, que ella está adquiriendo, son pensamientos que no son terrenales. Por tanto, el pensamiento de la palabra es superior al pensamiento terrenal. O sea que Dios comienza a reemplazar los pensamientos negativos. Diga la palabra. Diga, debo vivir por la palabra. Hay una cita en Mateo 16:13 al 20. Jesús le formula una pregunta a su discípulo. Le formula una pregunta. Y él le dice a Pedro y a su discípulo: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Nadie podía conocer a Jesús. Nadie podía llamar Señor a Jesús si no era una revelación de la palabra de Dios. Era una revelación de la palabra de Dios. Nadie. Sin embargo, Cristo le pregunta a su discípulo. Jesús le formula a su discípulo dos importantes cuestionamientos. Esto es pregunta. A propósito de su identidad. Primero le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él hace esta pregunta. Nadie podía conocer al Hijo del Hombre, a Jesús, si no era por la revelación de la palabra. Y aquí, tras escuchar la respuesta, le formuló la segunda pregunta: ¿quién dice que soy yo?
él le dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Primera pregunta. Tras escuchar la respuesta, le formuló la segunda pregunta: ¿quiénes dicen que yo soy? Mateo 16:15 dice, la palabra dice que Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta respuesta no podía darla nadie humano. Esta respuesta tenía que ser por revelación. Esta respuesta no era carnal. O sea que Pedro se le reveló que Cristo era el Hijo del Dios viviente. ¿Alguien entiende? Esto no podía decirlo nadie en un sentido carnal, porque para tener esta revelación tenía que venir del Espíritu Santo. Entonces los que se reúnen a adorar tienen que creer que la palabra es la revelación de Dios. Que los que vienen y entran por esa puerta tienen que saber que entran a escuchar la revelación del Padre, que le va a dar nuevo alimento espiritual a su vida. Estamos aquí. Entonces Jesucristo no se hizo esperar. La confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo era una revelación de Dios por el Espíritu. Pero Pedro no lo sabía. Él pensaba que era fruto de su razonamiento. Nada de lo que nosotros sabemos de Dios debe ser fruto de nuestro razonamiento, sino una revelación espiritual. Una revelación por el Espíritu. Aquí, una revelación del Espíritu cambia todo un ambiente y cambia el destino. Cuando tú recibes una palabra revelada por el Espíritu, cambió todo el entorno. Entonces el entorno de Pedro, cuando se le reveló que Cristo era el Hijo del Dios viviente, automáticamente en el cielo cambió. La tierra cambió su atmósfera. ¿Por qué? Porque ya hay una gente dispuesta en la tierra a recibir la revelación. Nadie va a cambiar, nadie va a alterar su atmósfera espiritual si no entra en recibir la revelación del Espíritu de Dios. No sé si lo está entendiendo usted. Jesús de una vez le da la bienvenida al mundo sobrenatural. Pedro no lo entendía, pero esta respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, a Pedro lo coloca de lo natural a lo sobrenatural. Cuando tú recibes la revelación del Espíritu, la crees y comienzas a creerla, ya tú entras en una atmósfera espiritual diferente. El cielo te ve diferente, la gente te ve diferente, porque tú vives no por un pensamiento de la carne, tú no vives por una emoción, no te congregas por una emoción, te congregas por la convicción de que estás sirviendo al Hijo del Dios. ¿Dónde está la iglesia? Parece que la iglesia no me está entendiendo. Y Pedro entró en una nueva dimensión cuando entendió lo espiritual. Pedro sabía que no estaba siguiendo a un hombre. Hello. Por eso tú ves cristianos achicopalados que no le da deseo de venir temprano, que no le da deseo de congregarse, que no es porque ellos están siguiendo a hombres. Mientras estaban todos los fariseos y una multitud, los fariseos, Pedro estaba diciendo: este es el Hijo de Dios. Yo le sirvo al Hijo de Dios. Yo me conecto con el Hijo de Dios. Cuando le formularon la pregunta a Pedro, vino la revelación. Tú no eres cualquier hombre. Tú no eres como Anás. Tú no eres como Caifás. Tú eres diferente a Juan el Bautista. Tú eres diferente a los fariseos. Tú eres el Hijo de Dios. Alguien tiene que decir: esto es una revelación del Espíritu. Tú eres el Hijo de Dios. Y la gente que está aquí en esta hora y los que están fuera, cuando vaya a la presencia de Dios,
Dios, no va a seguir ningún hombre. No vaya en modo carne, no vaya en modo natural. Ve en modo del Espíritu, porque el Espíritu trae la revelación de que tú estás adorando al Hijo de Dios, de que aunque esté en una reunión humana, aparentemente es una reunión celestial, donde se mueven los ángeles, donde hay milagros, donde alguien tiene que decir amén a eso. Entonces, cuando tú vienes en modo natural, tú no le vas a ver, no, los cultos no van a tener sazón. Hello. Cuando tú te mueves un culto en modo natural, los cultos no te van a saber a nada. Tienes que moverte en modo para recibir revelación del Espíritu. Tienes que moverte a saber que esta reunión, de una reunión ordinaria, pasa a una reunión extraordinaria. Y aquí, mire, él le dice, eres hijo de Jonás. Jesucristo entonces le dice a Pedro, después de que Pedro se le revela que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro queda en el ojo celestial. Pedro queda visualizado. Pedro queda perseguido por lo divino. Y a Pedro le dice, eres hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué? Ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miremos Mateo 16, 17. Al igual que Pedro, dentro del pueblo de Dios, recibimos revelación de parte de Dios. Y tú preguntas, ¿cómo sabe que Jesús es el Cristo? ¿Cómo tú sabes que Jesús es el Cristo? Diga, por revelación del Espíritu. Diga, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para corregir, para instruir, para guiarnos. O sea, diga, la palabra de Dios es todo. Y al igual que Pedro, tenemos gente dentro del pueblo que han recibido revelación de parte de Dios. ¿Cómo sabe? ¿Y cómo sabemos nosotros que Jesús es el Cristo? El Espíritu Santo es que se lo ha revelado a tu espíritu. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, primera de Corintios 2, 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Crees que Jesús nació de una virgen porque lo leíste en la Escritura y lo aceptaste como verdadero Salvador y como tu realidad? Es que el Espíritu Santo fue el que te dio el entendimiento de ese misterio. Cuando el misterio de la palabra es revelado, tú andas confiado de que no andas siguiendo hombre ni fábula. Pedro sabía que en medio de toda la gente que voceaba, que en medio de todo lo religioso, que en medio de toda la sinagoga, él estaba siguiendo a un hombre que no era un hombre, que era un hombre diferente, que era el Hijo de Dios. Él estaba siguiendo al Hijo de Dios. Y yo quiero que la iglesia que está reunida aquí, cuando entre por esa puerta, sepa que viene a adorar al Hijo de Dios, que por revelación tiene que entender que su conexión en la iglesia es con lo divino, que viene a adorar, que viene a exaltar, que viene a servir al Hijo de Dios, que viene a reunirse con los ángeles y con el Hijo de Dios. Alguien tiene que entender esto por revelación. Entonces no le encontramos sazón a la vida espiritual porque siempre vamos en modo natural. Pedro nunca siguió a Cristo en modo natural. Él sabía que Cristo era diferente a los fariseos.
Él sabía que Cristo era diferente a los que voceaban. Él sabía que Cristo era diferente a los romanos. Es más, inclusive el centurión se le reveló por el Espíritu que Cristo tenía autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. No, yo voy a ir, lo voy a sanar. El centurión dijo, yo soy hombre de autoridad y tengo autoridad, y le digo a este ve y va, y le digo a este ven y viene. Por tanto, di la palabra. Él reconoció lo que son del Espíritu, reconoce la autoridad de Dios. Lo que son el Espíritu se congregan en modo, aleluya, espiritual, para agradar a aquel que lo llena, para agradar a aquel que lo llena, para tomar la palabra que le da nuevo pensamiento, para tomar la palabra que sana, para entrar al ambiente que sana, que se lleva la carga, que se lleva la atadura, que se lleva la preocupación, la depresión, el insomnio, la inquietud. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu. Lo mismo sucede con el misterio de la resurrección de Cristo. No estaba allí cuando pasó, pero lo creí. Hello, cuando dicen no estaba allí cuando lo latigaban, pero lo creí. También creí que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por tu pecado, que Dios le resucitó de los muertos. Debemos confiar nuestra vida en la palabra, ya que desde el principio la palabra es Cristo y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1 dice que en el principio la palabra era con Dios, la palabra era Dios y que el verbo estaba en él. O sea, la palabra es el nuevo pensamiento que tú debes tener en tu vida. Si quieres opacar los pensamientos tóxicos de suicidio, de malicia, de maldad que vienen diario a tu vida, debes llenar tu mente del pensamiento de la palabra de Dios. Te invito a no ver simple esto. Te invito a no ver esto como un simple juego o un simple juego de congregarme o llamarme religioso. Te invito a verlo con la seriedad que debe verlo. Es una guerra. ¿De quién va a controlar tu mente? Es una guerra. ¿A quién le va a apretar tus sentimientos? Es una guerra. ¿A quién tú vas a obedecer? Obedece a Dios. Obedece la palabra de Dios. Tienes que resetear tu mente con el espíritu de la palabra de Dios. Tienes que rendirte a Él. Tienes que romper la barrera que impiden que la palabra de Dios entre a tu vida, domine tu pensamiento. Es una guerra. ¿Quién te va a gobernar? ¿A quién le va a servir? ¿A quién le va a obedecer? Por tanto, yo sé que los que leen la palabra de Dios, los que están en la palabra de Dios, van a obedecer el pensamiento de Dios y van a ser triunfadores. Alguien tiene que decir amén a eso. Van a ser más que vencedores. Diga, toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, cada vez que yo consumo la palabra de Dios, ¿me estoy llenando de quién? De Dios. Cada vez que yo consumo la palabra de Dios, ¿de quién me estoy llenando? Yo veo gente que están temblando, que están llenos de Dios, que están más vacíos que el diablo. Esto no es estar lleno de Dios. Cuidado. Cuidado. Esto no es estar lleno de Dios. Estar lleno de Dios es tener el pensamiento de Dios en cada momento. Estar lleno de Dios es tener la palabra. Estar lleno de Dios es cuando Cristo se enfrentó con el diablo y dijo, escrito está, Satanás, ya lo que yo te voy a decir, ya está escrito, apártate de mí. De la única forma que tú puedes ahuyentar esos malos pensamientos es llenándote de la palabra de Dios. De la única forma que tú puedes ahuyentar esos temores, ese miedo, ese susto, es llenándote de la palabra de Dios. Alguien tiene que entender esto, por favor, porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del diablo, de los demonios. Cuando tú te llenas del pensamiento de la palabra, ningún pensamiento inferior te puede dominar. Es una guerra de palabras, es una guerra de quién, a quién tú vas a tener que domine tu mente. Dígame, dígame. Aleluya. Diga, yo conozco que Cristo murió y resucitó porque la palabra me lo reveló. Diga, la palabra desde el principio ha sido Cristo.
Y si quiero estar lleno de Cristo, debo estar lleno de su palabra. Hello, hello, hello. Hello. Si quiero estar lleno de Dios, una gente lleno de Dios pero no se doctrina. Una gente lleno de Dios pero no ama la palabra. Una gente lleno de Dios, yo no creo en eso. La gente que está lleno de Dios, su palabra busca. Hello. Su palabra anhela. Quiere llenarte de Dios. En cada estudio bíblico de la iglesia pertenece. En cada culto de la iglesia, llénate. En cada silicio, cada ayuno, cada oración que se haya en la iglesia, métete. Porque los que están llenos de Dios se llenan es en la fuente. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que están andando en oscuridad? Porque lo menos que ellos leen es la palabra de Dios. Ellos van a una iglesia y después que salen del culto comienzan en la misma rutina, pero no van y hacen una rutina de la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Tú necesitas tener un encuentro con la palabra. Tú necesitas tener un encuentro diario con la palabra. Después que tú sales de tu culto devocional, después que sales de aquí de adorar, de saltar a Dios, necesitas tener un encuentro con la palabra, sea a las 12 de la noche, sea a las 11 de la noche. Ahí, Señor, ábreme los pensamientos, lléname de ti. Yo quiero que tu Espíritu Santo me llene de pensamiento nuevo. Hoy yo quiero tener el poder que dice tu palabra. Hoy yo quiero hablar tu palabra. Yo quiero crecer en tu palabra. ¿Dónde está la iglesia que dice: hoy es el día que hizo el Señor para mudar mi pensamiento a la palabra de Dios? Aleluya. ¿Cuándo dicen aleluya? Diga amén. Diga: confío mi vida en la palabra de Dios. Ellas son espíritu, son vida y son luz. Estos atributos, escuche esto. Diga conmigo: la palabra de Dios son poderosas. Diga: la palabra de Dios es poderosa. Declare conmigo: confío mi vida en la palabra, porque ella es Dios y te alumbrará. Diga: la palabra es Dios. Cuando consumo la palabra, estoy consumiendo el pensamiento de Dios. Por tanto, ningún pensamiento del diablo se puede coronar en mi cabeza. Hello, hello. Los jóvenes que están aquí, los ancianos, los que están aquí, los hombres. Cuando tú lees la palabra de Dios, te está abasteciendo del pensamiento de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con estos momentos aquí donde estás predicando, te está nutriendo para que tu mente sea superior a la mente humana. La mente humana se altera. Los pensamientos humanos se opacan cuando el pensamiento de Dios llega. La preocupación se va, la ansiedad se va, porque llegó un pensamiento, aleluya, que te conoce, aleluya, que te guía. Llegó un pensamiento superior, y cuando tú lees la palabra de Dios, entra en andar en luz. Lámpara es a mi pie tu palabra, dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. El que anda alumbrado por el pensamiento de Dios no anda en tinieblas, sino que anda en luz. El que anda alumbrado por el pensamiento de Dios, aleluya, dice que anda con espíritu y que anda con vida. Jesús dijo: mi palabras son espíritu, mi palabras son vida. Alguien tiene que llenarse de esa vida. Alguien tiene que llenarse. Gente que llena del espíritu pero no leen la palabra, tiene problemas. Llena del espíritu pero sin la palabra, tiene problemas. Hay un espíritu raro ahí. Porque el espíritu de Dios te va a llevar a la palabra y al pensamiento de Dios. Hello. Dígame, dígame. Diga: el espíritu de Dios siempre me va a llevar al pensamiento de Dios. Tu espíritu no puede estar contrariado a tu voluntad. Donde tú vas, te guió tu espíritu. Primeramente vino un pensamiento y movió tu cuerpo, porque tu cuerpo no puede estar en contra de tu espíritu. Usted está ahí porque usted decidió venir hoy a la iglesia y está ahí. Su cuerpo está sujeto a su espíritu. ¿Alguien entiende? No puede decirme que tú estás lleno del espíritu de Dios cuando no ama lo de Dios. Hello.
cuando no sientes lo de Dios, cuando no te llama la atención lo de Dios, cuando no te ocupa lo de Dios, no puedes decirme que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia de Dios. Aleluya. Maté una vaca sagrada ahí. Se acabó la tembladera en la iglesia. No. Si tienes que caer, caiga. Si tienes que llorar, pero ame la palabra de Dios. Si tiene que caer, caiga y corra. Yo corro y yo brinco y danzo y canto mis canciones. Pero más que todo eso, después que se fue esa bulla, yo me metí en la palabra de Dios. Porque lo que yo quiero es que mi pensamiento esté claro. Que aunque yo me goce, aunque yo me emocione, yo tengo que aterrizar en que hay una palabra que debo obedecer. Yo tengo que aterrizar de que hay una palabra que tiene que guiar mi pensamiento. Yo me gozo en la alabanza. Yo brinco y danzo en la alabanza. Y yo creo que hay que danzar, creo que hay que brincar, creo que hay que caer. Yo también creo que hay que moverse. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Pero cuando pasa ese temblor de que la presencia de Dios llegó, yo tengo que aterrizar. La palabra dice ama, la palabra dice perdona, la palabra dice yo te sano. La palabra, alguien tiene que entender eso, por favor. La palabra de Dios es la fuente de pensamiento que te va a ayudar a combatir los pensamientos del diablo. Mira cómo ese policía mató a ese jovencito porque no tiene a Dios. Y los policías tienen que buscar a Dios también. Los policías tienen que meterse a una iglesia a meterse con Dios, para que tengan unos pensamientos humanos, para que Dios le alinee. Dios da sabiduría. Yo he visto policías que son cristianos que ni alma usan, porque ellos dominan desde un pensamiento diferente. Pero un policía carnal, sin humanidad, lo que va a pensar es con el pensamiento del diablo ahí. Porque usted no está ahí para destruir gente. Usted está ahí para reformar gente. Usted está ahí para canalizar gente. Usted está ahí para cuidar gente. Me gustó lo del centurión, que él dirigía 70, 80 soldados, 100 soldados. Y se topó con Jesús. Y el centurión, que era un alto militar, le dijo: yo quiero que vaya a mi casa. Yo voy a tu casa para sanar a tu hijo. No. A la enferma que tenía. Y le dice: no, di la palabra. Yo conozco tu autoridad. Porque todos debemos entender que ausencia de Dios, presencia del diablo. Todos debemos entender que ausencia de Dios, presencia del diablo. Por eso la Biblia dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenlo entre tanto está cercano. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de acercarte a Dios. Este es el tiempo de dejar que el pensamiento de Dios domine tu pensamiento. Policía, militar, amén. Todo lo que tengan que ver con dirigir personas. La iglesia tiene que involucrarse en buscar a Dios. Porque no estamos aquí para quitar vida, sino para preservar vida. Diga su gloria. Diga: confía tu vida. Diga conmigo: confío mi vida en la palabra de Dios. Porque ellas son ¿qué? Espíritu, son vida y son luz. Las palabras son poderosas. Diga conmigo: las palabras son poderosas. Pero la palabra de Dios es súper poderosa. Es súper poderosa, es toda poderosa. Diga: hay palabras que mueven a cualquiera. Las palabras tienen tanto poder que tú sales sonriente por ahí y viene una gente y te ofende y tú te empantas porque te dio con una palabra negativa. Imagínese si una palabra humana te hace sacar el monstruo de encima. Tú vas muy contento, bien bonito, y viene una gente y te dice: tú estás feo, pero tú te viste bonito. Esa palabra te cala de tal manera que tú piensas que estás feo, porque te metieron una palabra. La palabra negativa tienen poder, pero la palabra de Dios, cuando la escuchas, tienen más poder, tienen superpoder. Pueden acabar con todo pensamiento negativo. Si alguien te dijo que no servía para nada, la palabra te dice que Dios es útil, que tu Dios te hizo con utilidad. Si alguien te dijo que no iba a llegar a nada, la palabra te dice que tienes pensamiento de bien y no de mal para ti. Si alguien te ofendió, te marcó, si alguien te denigró, si alguien dijo que tú no sirves para cristiano, la palabra te dice: yo te cogí, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tengo planes de Dios para ti. Diga: la palabra de Dios tiene más poder que cualquier palabra. La palabra de Dios
son todas poderosas. La palabra de Dios creó todas las cosas. Así que la palabra de Dios es Dios. Dios se manifiesta a sí mismo a través de ¿qué? De la palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es Dios mismo. Es Dios viviendo en nosotros. La palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuándo quieren ser eternos? Cuando tú consumes la palabra, esto te da eternidad. Las lenguas pasarán, la alabanza pasarán, pero la palabra de Dios te hace eterno. La palabra de Dios te da vida nueva. La palabra de Dios, cuando tú la consumes, cuando tú entras en una comunión de la palabra te da vida, la palabra te da el cielo y la tierra pasará. Alguien que va a vivir para siempre dice: yo ando en eternidad, yo vivo en eternidad. ¿Por qué? Porque ando en la palabra, ando montado en una palabra, creo una palabra. ¿Dónde está la iglesia que está aquí? Yo sé que se va a levantar una iglesia que no va a comer cuento con la palabra. Cuando haya congreso de la palabra en la iglesia, los primeros que van a estar ahí son ellos. Cuando haya doctrina en la iglesia, pensamiento de Dios en la iglesia, cuando haya, aleluya, estudio de pensamiento bíblico en la iglesia, ellos van a estar ahí porque ellos quieren ser eternos, van en eternidad y estarán en eternidad. Alguien tiene que decir: la palabra de Dios no pasa. Llénate de la palabra, llénate de la palabra, llénate de la palabra, vive la palabra, entra en la atmósfera de la palabra de Dios. La palabra de Dios las palabras son poderosas, pero la palabra de Dios son todas poderosas. La palabra creó todas las cosas. Así que la palabra de Dios es Dios. Y Dios se manifiesta a sí mismo en ella. Diga: Dios se manifiesta a través de la palabra. Y a través de la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos 4:12. Dice que por la palabra, diga, por la palabra de Dios es viva. Diga: la palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Quiere vida en ti mismo? ¿Quiere permanecer con vida cuando siente morir? La palabra de Dios es viva. Yo no veo una iglesia muerta, no. Yo no creo una iglesia muerta porque no tiene la palabra. Cuando tú tienes una iglesia muerta que no tiene la palabra de Dios es viva. Diga: la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Aleluya. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, no falla. La palabra de Dios a lo que la apunta le da. Porque ella tiene vida y es eficaz. Enviamos palabra a tu sanidad. Enviamos palabra a tu liberación. Enviamos palabras a tus sentimientos. Enviamos palabras de Dios a tu mente. Enviamos palabras de Dios a tu arteria. Enviamos palabras de Dios a tu enfermedad, a la que era tu enfermedad. Enviamos palabras de Dios a tu sentimiento. Enviamos palabras de Dios de paz a tu mente. Enviamos espíritu de paz a tu mente. Alguien tiene que decir: estoy lleno del pensamiento nuevo de Dios. Soy invencible, ando en eternidad, vivo en eternidad. Diga: la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no miente. Ella siempre va a respaldar lo que dice de mí. Diga: es viva la palabra. Diga: es eficaz la palabra. Y es cortante. Ay, Señor, que no me puedo deshacer de esta atadura. ¿Por qué? Porque no lee la palabra. Gente con 20 años en el evangelio todavía arrastrando cadenas porque se metieron a la religión. Se metieron a la religión, se metieron a una atmósfera y concierto y nada de la palabra. Siguen atados con la misma depresión y atmósfera y predicadores prometiéndole cosas y que Dios te va a bendecir.
pero no están asentados en la palabra, siguen atados. No están asentados en la palabra, siguen atados. Porque lo único que dice la Biblia y da garantía es que la palabra, el conocimiento de la verdad te va a libertar. Aleluya, el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad, la palabra. Y conoceréis la verdad, conoceréis la palabra y la palabra os libertará. Aleluya, si ustedes obedecen mi palabra vivirá en ustedes. Y yo voy a vivir con ustedes. Diga la palabra es que liberta. La palabra corta generacional. La palabra corta atadura. La palabra corta ligadura. Ay, ella es viva, ella es eficaz, ella me guía a una nueva vida. Ella no me va a traer espíritu de muerte. La palabra no me va a traer espíritu de muerte. La palabra me va a traer espíritu de vida. Que se mató un pastor, que se mató Judas, que se mató un evangelista, que se quitó la vida, que se tiró del puente. Ausencia de la palabra. Eso niega que fue la voluntad de Dios. Nadie que se suicida es la voluntad de Dios. Nadie que se suicide es la voluntad de Dios. Porque la palabra es viva. La palabra te va a dar vida. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios no te va a llevar a decidir matarte. La palabra de Dios no te va a llevar a suicidarte. La palabra de Dios no te va a llevar. Alguien tiene que decir amén a eso. La palabra de Dios no te va a llevar a quitarte la vida ni a atentar contra nadie. La palabra de Dios no le va a decir quítale la vida a tu hijo. La palabra de Dios no te va a decir tírala del puente. La palabra de Dios no te va a decir dame un sacrificio. No. La palabra de Dios te va a impulsar a dar vida. La palabra de Dios te va a impulsar a vivir. La palabra de Dios te va a dar palabras de aliento para que viva y restaure a otro. Alguien tiene que decir amén a eso. Diga vida, diga espíritu de vida. Estoy recibiendo el pensamiento de vida eterna. Estoy recibiendo el pensamiento de la palabra. Estoy recibiendo, diga toda depresión se va. Oye, depresión, por reino que te va. Tengo el espíritu de vida, no tengo tinieblas, ando en luz. Alguien tiene que decir amén a eso. Espíritu de vida. Se corta toda cadena generacional de atraso, ligadura, atadura. Te ordeno que te va, se rompe. Me llama la atención que cuando Cristo llega donde Lázaro estaba muerto. Hello. ¿Cómo estaba Lázaro? Diga, estaba muerto. Todos nosotros éramos ese Lázaro que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando llegó Cristo nos dio vida y nos resucitó con él. Diga, nos resucitó. Pero cuando resucitó a Lázaro, dice que Lázaro salió, pero no salió, aleluya, libre. Lázaro salió con vida, pero no estaba libre. Así hay cristianos que tienen vida de Dios, pero no están libres. Y es necesario que se te quiten la cadena. Dice que Lázaro salió vivo, pero salió atado, salió vendado, salió con ligadura, salió con tejedura. Y después Cristo le dijo a los que sacaron desátenlo, déjenlo ir. Dígalo, cristianos, más que congregarse, tienen que entrar en un proceso de liberación, de renuncia, de quebrantamiento. No solamente a través de la palabra, tiene que renunciar, tiene que quebrantar cadenas, tiene que hacer los ejercicios para poderte libertar de las ataduras, de la mala costumbre, del pecado. Alguien tiene que entender eso que le estoy hablando, por favor. Lázaro tenía vida, pero estaba atado y vendado. Había que desatarlo. Y cristianos que creen que un hijo 2 días a la iglesia. Yo fui ayer, tú sigues atado. Tú puedes venir 2 días a la iglesia, gozarte hasta caer, pero estás siendo dominado por los pensamientos negativos. Te invaden a cada rato, te debilitan a cada rato, te quitan el semblante a cada rato, porque tú necesitas tener una comunión constante con la palabra de Dios. Hello. Diga, yo necesito tener una comunión constante con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que es viva y es eficaz. Y diga, y corta. Diga, corta toda atadura. Diga, la palabra de Dios tiene que cortar la atadura. Dile, hasta hoy atadura generacional. Hasta ahora atadura de depresión. Hasta hoy atadura de insomnio. Hasta hoy atadura de droga, de alcohol, de lo que sea. Hasta hoy atadura de borrachera. Hasta hoy atadura de mentira. Hasta hoy atadura de prostitución, de perversidad. Hasta hoy. La palabra es viva. La palabra te confronta. La palabra te liberta. La palabra te da nuevos pensamientos. La palabra te eleva. Dígame.
Motívame que no te estoy cobrando. Mira mamá cómo se ríe. Mamá se le multiplican los años cada vez que está ahí. Esos viejitos que están ahí en la iglesia, que tú lo ves, cada vez que escuchan palabras, Dios lo hace así, le altera los días, le altera los días. Porque ellos reciben vida, la palabra es vida. Cuando yo estoy en una atmósfera de la palabra, recibo vida, se me va el cansancio. Los malos pensamientos no pueden operar en ti mientras estás aquí. El enemigo no te puede hacer daño, no puede entrar a esa mente, porque tú estás recibiendo palabra de vida, palabra de Dios. El mundo entero fue creado por la palabra. Dice que el universo fue creado por la palabra. Dice que las constelaciones fue creado por la palabra. Que la luna y el sol, las aves y todo lo que respira fue creado por la palabra. Y cuando te está llenando de la palabra, te está llenando de Dios, te está fortaleciendo Dios. Te está llenando de una estructura invencible. Ay, ¿dónde está la iglesia? Que te aquí diga la palabra, la palabra, la palabra tiene poder. Oh, gloria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No hay arma. Está hablando de espada ahí, porque la espada era un arma de la más temible en ese tiempo. Ahora vámonos a este tiempo. Ni los misiles, ni los cañones. Escuche. Cuando una gente está de rodillas confiando en la palabra de Dios, no hay diablo, no hay altares que lo pueda dominar. Y más cortante que toda, diga que toda arma. La palabra es más poderosa que toda arma. Alguien tiene que entender el poder de la palabra. Tú no eres cualquier cosa andando por esta vida. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier ser humano andando. Tú no eres un simple ser humano andando por ahí. Eres alguien que carga de una palabra poderosa. El diablo te teme, el infierno te teme. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Alguien tiene que despertar y decir: tengo poder, la palabra me da poder, la palabra me da autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra es más cortante que toda arma, toda bomba, toda granada. Yo supero esos armamentos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Diga: las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas mentales. Hello. Para destruir fortalezas mentales. El que se deja vencer de ustedes después de este mensaje porque no lo repitió en YouTube. Y no me venga a decir que pastor, óreme, pastor, óreme. Ya yo te di el mensaje. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla, que te estoy dando un mensaje poderoso para que tú pelees tu batalla desde el punto espiritual que te pertenece. La palabra que tiene más poderosa que una espada de doble filo. La palabra que te estoy dando es más poderosa que cualquier pensamiento. La palabra que tú tienes es más fuerte que cualquier fortaleza del diablo. Es más fuerte que cualquier demonio. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Alguien tiene que usar la palabra. Alguien tiene que meterse en la palabra. Alguien tiene que decirle al diablo: escrito está, yo soy más que vencedor, soy más que vencedora. Escrito está, yo voy a llegar a mi meta, mi negocio va a crecer. Alguien tiene que decirle: yo no soy fracasada, yo soy de valor, yo tengo virtud, yo voy a crecer, mi alteza de amasar se va a llenar, bendito seré en el campo, bendito en la ciudad. Alguien tiene que decir eso, amén. Alguien tiene que decir: soy bendito, soy bendecido, voy de gloria en gloria, voy de poder en poder, porque la palabra, eso es lo que me dice. El versículo, leí Hebreo 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva, diga viva, produce vida. Hablamos que la palabra de Dios no te va a llevar a que te mate. Que un teólogo famoso se mató, un teólogo bíblico. Que Judas se mató. Que se mató una mujer, que se tiró, que vino un demonio y le habló. Escuchen aquí, por favor. Que vino un demonio y habló que la mate, que mate a tu hijo. Tienen que tener cuidado, que ahí no está Dios. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios nunca te va a llevar a que te suicides, a que te mate. No hay
No hay un pensamiento en la Biblia que te diga mátate. Todos esos pensamientos vienen de la desconexión de Dios. Vienen de la desconexión de Dios. Viene porque el pensamiento de Dios es vida. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si está aquí es para rescatarte de la muerte eterna. Si está aquí es para Dios darte vida juntamente con Él. Si está aquí es porque Dios te llamó a darte la vida que tú te mereces. Una vida abundante. Alguien tiene que decir voy por vida abundante. Diga voy por vida abundante. Voy por vida abundante. Diga la Biblia que jamás me va a llevar a que me mate ni a que mate a nadie. Dígame. Y un silencio por ahí. Sácame ese espíritu de ahí, que ese espíritu está allá afuera. Ese espíritu le está haciendo creer a la gente que la muerte es una solución. Ese espíritu le está haciendo creer a jóvenes, a niños, ahórcate, que esa es la solución. A pastores, a gente desconectada. Le está poniendo la muerte como una solución. Y la Biblia dice que tú no estás para quitar vida ni para darla tampoco. Dios aborrece el hombre que decide quitar la vida a otro. Dios aborrece la mujer que decide quitar la vida a otro. Dios aborrece el que decide por su vida, porque esa vida no es tuya, esa vida te la dio el Señor. Yo prefiero vivirla hasta arrastrándome por un contén, pero vivirla. La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada. Es una guerra de pensamiento. Es una guerra de quién va a dominar tu mente, a quién tú vas a dejar que domine tu mente. ¿A quién tú vas a dejar que controle tu voluntad? ¿A quién tú vas a dejar que tu voluntad se rinda? Es una guerra, y guerra en sentido sencillo es el conflicto entre dos partes que no están de acuerdo. El diablo no va a estar de acuerdo a que tú sirvas a Dios, pero tú tampoco puedes estar de acuerdo a servirle al diablo. Tiene que haber guerra, hay una guerra, es un combate entre dos partes que no están de acuerdo. Dios no está de acuerdo con que tú te vayas al infierno, Dios no está de acuerdo con que tú vivas de mal en mal, de peor en peor. Dios está de acuerdo en darte vida a través de su palabra. Dios está de acuerdo en meterte en el mundo espiritual y que tú seas a propósito, que tú vayas de gloria en gloria, que tú tengas vida plena, que viva una vida abundante. Dios está de acuerdo con eso. Dios está de acuerdo en libertarte. Dios está de acuerdo en salvarte. Dios está de acuerdo en darte vida abundante a ti, a tu familia y a tus hijos. Dios está de acuerdo que viva bien. Entonces, en Hebreos 4:12, la primera parte de versículo 12 dice que ella es eficaz, que la palabra es eficaz y que más cortante que toda espada de doble filo. El versículo 13 dice: y no hay cosa, diga conmigo, no hay, léalo allá, diga, y no hay cosa, vamos a repetirlo de nuevo, diga, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Diga, todas las cosas están al descubierto. Diga, no hay cosa creada que no estén desnudas ante su presencia. Alguien tiene que decir, yo tengo que vivir una vida transparente ante Dios. Los cristianos hipócritas son los que más sufren, porque un día van a tener que ser sinceros y quitarse la máscara ante Dios. Estoy hablando aquí. La Biblia dice que todo está descubierto ante la presencia de Dios. Tu palabra, amigo. Ya deje su falsa, sea real. Dejen su falsa, ya no estén aparentando a Dios que ustedes son, dice que lo aman y lo cambian por cualquier cosita por ahí. Hello. Dejen su hipocresía ya, sean sinceros. ¿Está hablando conmigo también? Porque nosotros queremos brindarle a Dios que nos desvivimos por Él cuando todavía obedecemos cualquier pensamiento que nos pase por la mente. ¿Estamos aquí? Hello.
Cuando Dios te dice levántate de madrugada a orar, que esa carne te dice duerme un chin más, ya tú estás batallando contra la voluntad de Dios. Señor, yo me muero por ti, pero levántate a orar que quiero una comunión contigo y tú sigues durmiendo hasta las 7. Diga, no hay cosa descubierta, no hay cosa que se esconda de mí. No hay cosas que se esconda de ti ante la presencia de Dios. Diga, todo está descubierto. Por eso, diga conmigo, en esta mañana, por la palabra, yo voy a venir sinceramente ante Dios. Le voy a decir, Señor, mira, todavía yo no puedo cumplir contigo, pero yo quiero hacerlo. Señor, todavía este pensamiento me domina, pero yo quiero obedecer tu pensamiento. Señor, yo todavía me deslizo por tal y tal cosa, pero Señor, quiero ser libre. Alguien tiene que entender. Señor, yo todavía digo que no voy a hacer esto y lo hago. Yo quiero obedecerte a ti más que cualquier cosa mía. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes con esta carga. Tienes que sincerarte con el Señor. Tienes que venir con sinceridad. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Jehová. Diga, confiemos nuestra vida en la palabra de Dios. Ellas son espíritu y vida, son luz. Diga, son luz. Estos atributos de la palabra son los atributos de la deidad. El dominio que Dios tiene en la palabra, el dominio de la palabra es lo que Dios quiere en tu vida. Que cuando confía tu vida en la palabra, le está confiando a Dios mismo. Cuando tú confías tu vida en la palabra, se le está confiando a Dios mismo, porque Dios es su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Dios dice quién es a través de su palabra y dice lo que Él quiere de nosotros a través de su palabra. ¿Estamos aquí? Diga, confiemos nuestra vida a la palabra de Dios. Ellas son espíritu y vida. Diga, son luz. El que anda en mi palabra no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Estos atributos de la palabra son los atributos de la deidad. De modo que cuando confía tu vida a la palabra, le está confiando a Dios mismo. Y Él nunca nos desamparará. La Escritura describe la infalibilidad, la inmutabilidad de la palabra de Dios, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Diga, Dios hizo pacto para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, diga, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:17, la esperanza de la palabra. Tenemos que asirnos de la palabra, tenemos que asirnos del pensamiento de la palabra. Dios hizo juramento para que todo aquello que ame la palabra se vayan de esta tierra, aleluya, mirando la promesa, puedan vivir vida abundante, puedan vivir con esperanza, puedan pasar de este umbral terrenal al umbral eterno, con la esperanza de que van en eternidad, de que andan en eternidad. Cuando consume la palabra, cuando confía tu vida en la palabra, anda en eternidad, anda con Dios, aleluya, está lleno de poder, está lleno de gloria, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dios hizo pacto para aquellos que anden en su palabra, que amen en su palabra, jamás sean avergonzados en esta tierra, jamás sean desamparados. Alguien tiene que entenderme, por favor. Diga, la palabra es suficiente, la palabra es suficiente, la palabra es suficiente para caminar en esta tierra confiado. Debemos estar arraigados en los pensamientos de Dios, que son su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, debemos estar arraigado en los pensamientos de Dios, que son su palabra.
Isaías dice, Isaías 26, 3 dice, ¿qué es lo que dice? La Biblia dice que Él guarda en completa paz, paz con prosperidad, aquellos pensamientos que en Él perseveran. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Que Él guarda en completa paz, que guarda en prosperidad y en paz aquellos que perseveran en su pensamiento. Cristiano en zozobra y acalambrado. Está desconectado. Hace rato que está desconectado. La palabra no miente. Los que mentimos somos nosotros. Los que nos engañamos somos nosotros. Un cristiano acalambrado en zozobra. Está desconectado. Porque Él dice que Él guarda en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Cuando tú comienzas a tener una integridad con la palabra de Dios, es imposible que el diablo invada tu sueño. Es imposible que invada tu mente. Es imposible que invada tu paz. Él guarda. Dice la palabra que Él guarda en completa paz y en prosperidad aquellos cuyos pensamientos en Él persevera. Persevera, medita en la palabra, deleítate en la palabra, camina en la palabra, anda en la palabra, anhela la palabra, que hay espíritu y hay vida, hay rotura de cadena cuando está en la palabra. Me voy de aquí ya. Póngase sobre su pie.